Buenas noches, bienvenidos a Uruguay Elige, el periodístico de BTV. Hoy vamos a hablar sobre la seguridad pública, una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, según los últimos sondeos, según las últimas encuestas que proponen los candidatos a la presidencia. ¿Qué respuestas tiene el sistema político ante el avance del narcotráfico y los homicidios? Fueron atacados a disparos por varias personas. Vamos a una lucha frontal a la delincuencia, al narco. Declarar el estado de emergencia nacional en seguridad. La de homicidios volvió a poner a la seguridad en el centro de la campaña. Según las últimas cifras de denuncias de delitos divulgadas por el Ministerio del Interior, en el primer semestre de este año los homicidios se redujeron en un 5,8%. Fueron 180, 11 casos menos que en el mismo periodo del 2023. En cuanto a la aclaración de los homicidios, 57% fueron esclarecidos, 43% sigue bajo investigación. En cuanto a los motivos, el 51% fueron por conflictos entre grupos criminales, tráfico de drogas o ajuste de cuentas, el 20% por altercados espontáneos no domésticos, el 11% por un motivo desconocido y otro 11% por violencia intrafamiliar. A su vez, las denuncias por hurtos bajaron 7,5% y las de rapiñas 25% con respecto al año anterior. Los delitos han bajado, no podemos con los homicidios. Es una preocupación especial y por eso lo tenemos como uno de los ejes principales de trabajo en esta gestión. ¿Qué plantean los candidatos a la presidencia sobre seguridad? Uno de los principales temas que preocupan a los uruguayos. Por primera vez hay un gobierno, nuestro gobierno, que le va a entregar al siguiente, a nuestro gobierno, menos delito de lo que recibió. Pero en todos lados que vas te dicen, acá el narcotráfico, acá la boca de pasta base, acá la gurizada se entrega a las adicciones y así. Lo que tenemos instalado es un problema de violencia brutal. Uruguay no se puede acostumbrar de ninguna manera a ver homicidios del talante que estamos viendo en estos días. Siguiendo con las estadísticas de acá el 1 de marzo, habrá 200 uruguayos más Asesinados. Buenas noches, le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, a Diego Sanjurjo, asesor en seguridad del Partido Colorado, de Andrés Ojea, Luis Calabria, asesor de Alberto Delgado también en seguridad, y a Jorge Gómez Arriza, también asesor de Cabildo Abierto de Guido Manini Ríos. También invitamos al Frente Amplio a participar de esta mesa, pero no quisieron hacerlo de esta manera, así que más adelante vamos a tener la palabra también de una de las asesoras en materia de seguridad, de Gabriela Valverde. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Antes de comenzar, quiero mostrarles dos imágenes que corresponden a la última encuesta de Factum. Ahí lo vemos sobre la evolución de las principales preocupaciones de la población de mayo de 2021 hasta lo que es este cuarto bimestre de 2024. Ahí vemos cómo la seguridad pública aparece con el 55% en las preocupaciones y se despega bastante de los temas económicos y de la educación. Y en la siguiente imagen vamos a ver la evolución del desempeño del presidente y del gobierno en materia de seguridad pública, cómo ahí ha ido variando lo que es la curva negativa y la positiva. Bueno, la negativa es bastante más alta. Esto como una foto de lo que dice esta muestra, este sondeo a 900 personas, realizado a fines de julio y principios de agosto de la encuestadora Factum. Veíamos este informe también del inicio, bueno, esta preocupación de la gente. Voy a empezar por Calabria. ¿Cuál es el estado de situación? ¿Estamos ante una emergencia nacional, como señala su socio de la coalición que tiene sentado allí al costado? Yo creo que no. Creo que plantear la emergencia como una cuestión general no es acertado. Creo que tenemos problemas, que esos problemas están focalizados, que tenemos que ser muy fuertes en algunos puntos, particularmente en algunos barrios de Montevideo que tienen un nivel de violencia grande, y por eso planteamos algunas medidas concretas, pero no es una situación general. Veíamos en el informe el planteo del supuesto avance del narcotráfico y de los homicidios. Esta administración, como decía el candidato Delgado, va a ser la primera después de la llegada de la democracia, que le va a entregar al próximo gobierno menos delitos de lo que recibió. Contuvimos el aumento de homicidios, que se hubiera disparado si se hubiera mantenido la tendencia que venía con el Frente Amplio. Bajamos rapiñas consolidadamente, bajamos hurtos consolidadamente, bajamos abigeato consolidadamente. Entonces, hay evidencia que el camino que tenemos en política de seguridad es el correcto,
y somos los primeros en exigirnos mejorar. Y por eso tenemos propuestas que seguramente nos permitirás desarrollar más adelante para seguir construyendo un segundo piso de transformaciones y de mejoras en materia de seguridad. A estos números de la preocupación de la gente lo comprendo, lo entiendo como gobernante, pero también tenemos que ver el panorama completo y en el panorama completo estamos mejor. Sanjurjo, tú decías en una nota hace unos días que esta declaración de emergencia que propone Cabildo Abierto es humo. ¿Por qué? Sí, a ver, primero, bueno, buenas noches a todos, un gusto estar acá. Decir también que me sorprende mucho que no esté el Frente Amplio, quiero decir, ¿no? Creo que desde el punto de vista democrático, que la oposición se niega a participar de cualquier debate, es preocupante, es frustrante y es preocupante, sobre todo considerando que en este tema el Frente Amplio realmente tuvo un desempeño muy negativo, como todos sabemos, y hoy estamos haciendo frente a los problemas que se instalaron durante esos gobiernos, ¿no? Y que la representante del Frente Amplio no solamente no venga ahora, sino que va a venir después del debate para hablar a solas con usted, la verdad que me sorprende mucho, me parece muy negativo. Dicho eso, sí, a ver, quizá la palabra no fue la más fortuita, le pido disculpas a Jorge, ¿no? En 2019 el presidente Tabaré Vázquez declaró la emergencia por violencia basada en género. No tuvo ni el más mínimo impacto en las cifras, ni en la realidad, y nadie se acuerda, nadie sabe que sigue vigente la emergencia, ¿no? Declarar una emergencia por sí sola no tiene ningún motivo de por qué mejoraría o empeoraría las cifras, ¿no? Es decir, yo por eso creo que bueno, es algo que se puede hacer. Yo personalmente creo que la situación de la inseguridad, por lo menos, es inaceptable desde el año 2007, por lo menos. Que ahí fue cuando se tornó por primera vez la principal preocupación de los uruguayos, que se mantuvo durante casi 15 años hasta que vino la pandemia, básicamente. Pasó la pandemia y volvió a ser la seguridad la primera preocupación. Pero yo concuerdo plenamente con Luis, es decir, estamos justo por primera vez desde que tenemos registro en un momento donde la mayoría de los delitos viene a la baja. Rompimos la tendencia. Hemos bajado algunos delitos 40%, 60% en el caso del abigeato. Es muchísimo. Por supuesto que me gustaría poder bajar también los homicidios de manera contundente y cada delito duele, pero estamos por el buen camino, estamos haciendo lo correcto. Si ahora declaramos una emergencia, me parece que o no va a tener ningún efecto, o peor, nos va a llevar a cambiar las políticas y volver a un camino que realmente ya sabemos cuál es y que nos llevaba a más homicidios, más rapiñas, más hurtos. Yo creo que vamos por el buen camino, sigamos haciendo las cosas bien, hagamos correcciones, pero no veo por qué lo deberíamos decretar ahora. Creo que ahí hay también un objetivo político partidario que me parece que entorpece la gestión. Es así, Jorge, es un objetivo político partidario, porque esto estaba también incluido dentro del compromiso país que firmaron todos los partidos que integran la coalición en 2019. Y no se llevó a cabo en ese momento, tampoco, cuando asumió la calle Pou. Bien, creo que nos vamos a quedar corto y acá, con lo que ha dicho Luis y Diego, estoy de acuerdo en gran porcentaje de lo que han dicho, pero estoy en desacuerdo en otra medida. El amigo Sanjurjo, con el cual gracias a la mesa interpartidaria hemos tenido un buen vínculo de intercambios y discrepancias, lo cual las dos cosas suman. Sí. Yo creo que no es humo lo que largamos. Eventualmente puede ser que sea humo de los disparos recién efectuados en homicidios múltiples, los cuales es un punto muy importante a tener en cuenta. Nosotros pensamos de que el índice de homicidio no son aceptables para una sociedad como la nuestra. Comparto que se han bajado y por lo menos se ha atenuado la directriz ascendente en la cantidad de delitos. Pero hay algunos aspectos que, por ejemplo, no de ahora, sino de la época del Frente Amplio, no lo sabemos. Por ejemplo, la cantidad de lesionados graves, mutilados por arma de fuego, mutilaciones, apuñalados, y según las estadísticas del Ministerio de Salud Pública, eso se ha quintuplicado en algunos lugares. O sea, quintuplicado. Ha aumentado, ¿verdad? Pero es 5 veces más que la cantidad de homicidios. Entonces, el homicidio a veces tiene una cuestión totalmente deliberada a la hora de ejecutarse y en la forma de ejecutarse. A veces va contenido un mensaje tácito para las bandas o los criminales que están en pugna, como así también para el barrio, para generar una onda de terror. Entonces, nosotros, ¿por qué decimos y vamos al punto de la emergencia?
decimos que la emergencia en esta materia, primero, se tiene que cumplirlo con lo que se dijo que se iba a hacer en el 2019 y no se hizo. Pero, por ejemplo, ¿qué? Porque hay algunas cosas, yo estoy diciendo compromiso del país, que se hicieron. Yo te lo explico. El presidente de la República en algún momento ha mencionado que no era necesario, primero que nada, vino la emergencia, sí, por la pandemia, pero que no era necesario hacer una declaración formal en ese sentido porque algunas de las medidas se tomaron y nosotros contribuimos a colocar algunos artículos en la LUC que favoreció el trabajo operativo de la policía, ¿está bien? Y le dio más certeza jurídica a la hora de defender la ejecución de los procedimientos que llevó a cabo. Entonces, estamos de acuerdo con que se tomaron medidas, pero el aspecto de hacer una declaración de emergencia formal, aunque es una terminología que podemos utilizar otra, detona una serie de mecanismos financieros que puede mover el SINAE a la hora de reforzar ese aspecto que uno quiere puntualizar. Acá te voy redondeando porque no sé cómo estamos de tiempo, pero acá el paso que se toma o la medida que se toma fundamentalmente por los homicidios. No es una emergencia total en seguridad pública en el aspecto general, porque obviamente tampoco, aunque sean números que no son aceptables en los actuales, estoy seguro que ninguno de ustedes puede utilizar el adjetivo de estar conformes con el nivel que tiene hasta ahora, porque podríamos estar mejor. Entonces, ¿cuál es la variante o la detonante? Es que unas semanas atrás hubieron 8 homicidios en un fin de semana, uno de ellos múltiple. Entonces, han habido 2 homicidios múltiples de 4 y 3 víctimas, lo cual marca una variante en la ejecución de ese tipo de homicidios. Y esa pauta la hemos visto en otras ciudades como San Pablo, Río de Janeiro, Pedro Juan Caballero, Rosario, y es una escalada más allá de la especificidad del homicidio por cualquier causa. Entonces, es bueno parar ahora porque nosotros pensamos de que si no se toma una medida proactiva, operativamente intensa, además de que compartimos muchas medidas preventivas desde el punto de vista social, ¿tá? Porque tiene que desembarcar el Estado en una categoría mucho más amplia de lo que está hecho hasta ese momento. Ese es el concepto general. Entonces, entiendo la diferencia y por qué marcan algunos puntos favorables y que no justifican la declaración. Nuestra postura es esa y pienso de que no perjudicaría, sino que beneficiaría, y ejemplos en el mundo hay. Calabria, ¿por qué no se puede con los homicidios? Esto que veíamos que le preocupa al presidente, que ya lo ha hecho públicamente, al ministro del Interior, bueno, a todos los que estamos en esta mesa, creo que a toda la población. ¿Por qué no podemos con los homicidios? Vamos a precisar el no poder con los homicidios, porque si se hubiera mantenido la tendencia que venía con la política del Frente Amplio, estaríamos en más de 500 homicidios. Hoy tenemos 400. Inaceptable el número, inaceptable. Pero se contuvo y se mantiene meseteado en esas cifras. Más de la mitad de los homicidios están concentrados en 4 jurisdicciones de Montevideo. Por eso nosotros planteamos atender, atacar focalizadamente un shock represivo en esos espacios y estamos replicando 2 cosas. El modelo antimafia que desarrolló Italia de unidades multifuerza para atacar, en nuestro caso, el narcotráfico y el crimen organizado, y crear un delito nuevo, autonomizar un delito en realidad, que es la asociación para delinquir, para los grupos criminales. De esa manera, porque estos criminales se manejan con 3 variables: dinero, libertad y poder. Están dispuestos a perder la libertad, están dispuestos a perder el dinero porque lo recuperan, pero el poder, que es la conexión con el territorio, es lo que realmente sienten. Entonces hay que aislarlo. Por eso yo, en alguna medida, como el aislamiento que plantean las cárceles de máxima seguridad, estoy de acuerdo. De hecho, en esta administración se transformó una cárcel en máxima seguridad. En el compromiso estaba crear, nosotros estamos estudiando la posibilidad de crear una nueva cárcel de máxima seguridad.
pero atacando focalizadamente ahí vamos a controlar por lo menos la mitad de los homicidios que se dan en Montevideo, que reitero, en 4 jurisdicciones de las seccionales. Y también un tema de las armas. Tenemos que aumentar las penas al tráfico interno de armas. En el Uruguay, la pena mínima por el tráfico interno de armas es de 6 meses. En Brasil es de 6 años. Entonces, hay una batería de cuestiones que tenemos que hacer y darle un shock represivo. Y obviamente que comparto también lo que es la prevención, pero la prevención no es retroactiva. Por eso en esos barrios hay que bajar primero la violencia para poder hacer eficaz las medidas de prevención. Primero represión y después prevención. En esos lugares sí, porque si no, no hay posibilidad ninguna de abordar, de que sea eficiente la represión. Es como, es una teoría de un criminólogo americano, Thomas Abt, que él dice, es como cuando llega un herido a un hospital, usted no le pregunta qué va a estudiar, cómo piensa desarrollar su futuro. Primero, un torniquete, parar la hemorragia y después vemos todo. Pero lo ¿qué demás. pasa en esos barrios? Eso le pregunto a todos, donde se están dando, y lo hemos visto todas las noticias, balaceras, los niños no salen, tienen miedo de salir a la calle a jugar, no pueden salir a una plaza. O sea, ¿qué hacemos con esos casos, en esos lugares donde tú decías, el foco donde están los homicidios? Se está trabajando allí, está trabajando la jefatura de Montevideo, está trabajando la Dirección de Investigaciones, está trabajando Inteligencia, está trabajando la Guardia Republicana. Obviamente que hay que acentuar. ¿Hay suficientes recursos o hay que...? Yo creo que lo que tenemos que hacer es pasar a un nivel normativo superior, esto de castigar más severamente, aumentar algunas penas y el aislamiento en las cárceles de máxima seguridad para quitarle el poder a estos 45, 50 clanes familiares que tenemos en Montevideo, básicamente, aunque hay algunos en el interior. Por eso me preocupa mucho, porque lo que decía Diego, esto viene por una mala política de seguridad que tuvo el Frente Amplio, que tuvo una mala política preventiva y tuvo una mala política represiva. Hoy escuchaba a una connotada periodista, ahora candidata, decir que había que recuperar los valores y recuperar el respeto. Bueno, pero durante 15 años hubo un deterioro de todos los valores promovidos desde el gobierno, porque no se impulsó la educación pública, no se hicieron ningunos cambios, no se hicieron políticas sociales basadas en el esfuerzo, sino que era la política de dependencia y asistencialismo. Entonces fracasaron ahí. Y también fracasaron en la política represiva. Fíjese que cerraron las brigadas departamentales antidrogas de Montevideo Canelones en el 2013, que eran las encargadas de combatir el narcomenudeo. Dijeron que era, escuché a un senador del Frente Amplio decir que era por una cuestión de corrupción. Bueno, señor, saque a los corruptos y mantenga el instrumento. Es como que haya corrupción en un hospital y usted cierre el hospital. Ahí dejaron proliferar las bocas de droga. Y también porque sienten que es una cuestión familiar. Lo dice en el documento que presentaron el pseudo programa de gobierno. Dicen que es una cuestión media familiar el microtráfico, pero no podemos tolerar el microtráfico. Entonces, hay piden todavía... penas menos duras o severas. Sí, pero no se puede tolerar ni el micro ni el macro. No se puede tolerar el tráfico en ninguna escala. Voy con Sanjurjo ahora. Una de las propuestas que también escuché por allí. Me gustaría responder a eso. Por supuesto, ¿no? Sí, adelante. A ver, yo ahí tengo algún matiz. Bien. Yo creo que lo que nos une a nosotros en la coalición republicana es el entendimiento de que la represión es absolutamente fundamental. Acá en Uruguay y en cualquier país del mundo, ¿no? Y creo que es la diferencia que tenemos finalmente con el Frente Amplio, que no conocemos su programa, no conocemos su equipo, no conocemos ninguna propuesta, solo sabemos que están, por ejemplo, en contra de los allanamientos nocturnos y por alguna razón el tema seguridad no se sienten cómodos con ello, ¿no? Ahora, el matiz que yo tengo es que
desde mi punto de vista, una política de seguridad moderna tiene que tener prevención y represión por partes iguales. Bien. Y lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo... Yo no dije lo contrario, ¿no? No dije lo contrario. Pero el matiz que tú pusiste es que primero tenemos que... En algunos barrios hay que bajar la violencia. Tenemos que bajar la violencia y después viene la prevención. El problema es que nunca llegamos a ese punto. Nunca llegamos a ese punto, ¿no? Es decir... Es como que es primero el huevo y la gallina. Como... Ya tenemos 16.000 presos prácticamente. Somos el 8º país del mundo con más presos por habitante. El 8º del mundo, ¿no? Entonces, ¿alguien de verdad cree que vamos a llegar a 17.000 y de repente los delincuentes van a tener miedo de seguir delinquiendo? ¿Alguien cree que vamos a poder realmente blindar la frontera? Estados Unidos hizo un muro con México y el año pasado... Lo plantean, blindar la frontera. El año pasado, sí, entonces no lo escrito en el programa. El año pasado tuvo récord de inmigración ilegal, ¿no? Yo no digo que estas propuestas no se deben hacer, se deben hacer. Yo estoy de acuerdo con todas las medidas que puso Cabildo Abierto. Me parece que todas se deben seguir haciendo, porque ya la mayoría ya se vienen haciendo. ¿Se pueden hacer más? Claro que se puede hacer, siempre se puede hacer más. El problema es cuándo empezamos a tratar las adicciones, cuándo empezamos a rehabilitar a los presos. Porque si no, lo que nos va a pasar es siempre lo mismo, siempre es más y más y más, cada 5 años, y el problema sigue ahí, ¿no? En el Cerro hicimos 40 allanamientos. Bajamos la violencia, procesamos a personas, incautamos armas, incautamos droga. El barrio se calma. Ahora, nadie puede creer realmente que el Cerro se va a transformar en un lugar pacífico, feliz y tranquilo a mediano y largo plazo. Y no, porque en unos meses va de vuelta a haber una nueva Boca, porque hay adictos que no se van a ir, que van a seguir siendo adictos, nadie los va a tratar y en algún momento se van a empezar las balaceras de vuelta. Entonces, tenemos una pata que está muy fuerte, que es la represiva, que tenemos que seguirla reforzando, pero esta otra pata... por ejemplo, con militares también, en tareas de patrullaje de policía. Yo personalmente creo que por la magnitud del problema en las zonas más conflictivas, y ahí estamos de acuerdo, seguramente nos hacen falta 1.000, 1.500 o 2.000 policías más. Veamos de dónde se pueden sacar, pero lamentablemente hacen falta. Pero de vuelta, si nos enfocamos solo en esto y no empezamos a construir el centro de tratamiento de adicciones, si no empezamos a construir el centro de tratamiento de salud mental, si no empezamos a rehabilitar a las personas, siempre vamos a estar en la misma, vamos a estar siempre corriéndole de atrás, como hacen todos los países de América Latina. Es una política que no termina de funcionar. Entonces, mi frustración, nuestra frustración es que parece que estamos de un lado, siempre lo mismo, más represión, más represión, más represión, y del otro lado le tenemos miedo a la represión, así que bueno, estamos paralizados y no sabemos qué hacer. Empecemos a hacer las dos cosas a la vez. Esa es nuestra propuesta. Otra de las cosas que estos días salió también es la propuesta del candidato a Senado, Pedro Bordaberry, del Partido Colorado, que tiene que ver, o que dijo por lo menos que habría que hacer una LUC en contra del narcotráfico y la corrupción. ¿Eso también está incluido en el programa del Partido Colorado? No, me parece que no. Nosotros presentamos el jueves vamos a presentar el programa único del Partido Colorado, lo va a presentar el candidato. No sé bien si se enmarcan ahí o no las propuestas que hizo Pedro Bordaberry. Me parece, por haberlas leído por encima, que todas o casi todas están contempladas ya en el programa único, ¿no? Recordemos que está Gustavo Subía también en el equipo. Él tiene una impronta de medidas, sobre todo represivas, muy fuertes, que también están incluidas en el programa. ¿Están de acuerdo con hacer una LUC también para tratar este tipo de temas, el avance del narcotráfico, la corrupción? Lo que sea, todos los instrumentos que resuelvan o ayuden a resolver esto, obviamente que son bienvenidos. Yo creo que hemos avanzado bastante en la lucha contra el narcotráfico y justamente la réplica del modelo italiano, incluyendo todas las fuerzas de seguridad, inteligencia financiera, de la UIAF del Banco Central, la CENACLAF, para perseguir el dinero. Estamos también proponiendo el agente cubierto financiero para perseguir el dinero del narcotráfico y del crimen organizado. Creo que todas esas medidas van a ayudar a bajar lo que nosotros tenemos el puerto, lo que tenemos, no somos una isla, pero tenemos que tratar de aislarnos del circuito del crimen organizado regional. En definitiva, eso es lo que nosotros tenemos que aspirar, salir del circuito. Gómez, ¿está de acuerdo con la propuesta de que los militares hagan tareas también que tengan que ver con lo policial? Si estamos hablando de patrullar los barrios y las ciudades, no, porque son cometidos totalmente diferentes. En los cometidos que están cumpliendo hasta este momento, que es la frontera en los primeros 20 kilómetros, custodia perimetral
de las cárceles, eso puede continuar. Nosotros no excluimos a los militares, sino que en nuestro programa de gobierno está contenido una interacción entre todos los organismos del Estado que tengan alguna injerencia o vinculación con el narcotráfico, el crimen organizado transnacional en todas sus variantes, ¿verdad? Trata de personas por razones laborales o sexuales, precursores de droga, tráfico de armas, explosivos, es decir, todas las aristas que puede tener el crimen organizado internacional. Pretendemos que se integren las fuerzas dentro de cada cometido, también aduana, la CENACLAF, etcétera, para que haya una tarea más coordinada entre sí, que nosotros creemos que esa tarea coordinada entre sí no se está desarrollando o es muy incipiente, pero se debe potenciar. Ejemplo más claro, la adquisición de escáneres, aviones que se han comprado hace poco, radares, etcétera, para, digamos, disuadir. Una diferencia que estaba en la polémica recién entre prevención y represión, etcétera, etcétera. Primero hay una normativa vigente que está en la Ley Orgánica Policial y está en la Ley de Procedimiento Policial, y son las fases de actuación de la policía, que son la información, la observación, la prevención, la disuasión, la persuasión y la represión del delito en sus dos facetas, al tiempo inmediato o en investigación cuando los autores no fueron detenidos en su momento. Entonces, acá no se trata de incentivar una sola en detrimento de la otra. Tienen que ser complementarias y cualquier policía en cualquier parte de la República tiene que cumplir las dos. Pero además, esas actuaciones policiales que están legales se deben establecer mediante una política de estrategia de ataque al delito a nivel de Estado, como organismo político que rige los destinos de un país a través del Ministerio del Interior. ¿Por qué digo esto? Porque en la época del Frente Amplio se priorizó, y de alguna forma se mantiene todavía, el hecho de la prevención con la presencia, patrullaje, recorrida y respuesta al evento cuando ocurre, en detrimento del dominio territorial más personalizado que lo cumplían las comisarías. El gobierno del Frente Amplio, a partir del 2010 en adelante, primero, diluyó la Guardia Republicana y la sacó del mando del Comando Operativo de Montevideo a nivel nacional, y no tuvo la velocidad para suplir esa carencia de 1.300 hombres que estaban solo en Montevideo y los distribuyó en todo el país. Después disolvió Radio Patrulla, que era un organismo que centralizaba la respuesta inmediata a protocolos de urgencia, y la dividió en 4 zonas, con otro cariz, otro sentido, ¿tá? Disolvió la Dirección de Investigaciones. Siempre el argumento fue, lo que dice Calabria, que eran focos de corrupción, etcétera, etcétera. No vamos a entrar a polémica porque eso ya carece de fundamento. Después creó el nuevo Código del Proceso Penal y estableció otro tipo de penas alternativas, y lo que dice Diego, que hay 16.000 presos, recordemos que hay 20.000 más con medidas alternativas. Claro. Entonces no creo que estemos octavo, debemos estar primero en cantidad de personas sometidas al proceso judicial, no solo los privados, también los otros que no dan abasto de controlar. La cantidad de técnicos que controlan esas 20.000 personas en libertad asistida, prisión domiciliaria, etcétera, etcétera, exacto, no dan abasto para cumplir ese cometido. Entonces la pregunta es... ¿Qué se hace con esa gente? Con la cantidad de presos y con la cantidad de gente también. Como saber qué se hace, se tiene que hacer. Se tiene que diversificar el control efectivo de esas poblaciones, porque la pregunta es, ¿los 20.000 estarán en su domicilio realmente? No lo sabemos. ¿No será que están influyendo también en la afectación de seguridad y no están siendo detectados y no estamos pensando de que están presos, que están privados de libertad de alguna forma? Entonces, te decía el Código del Proceso Penal. Lo último fue la modificación de la Ley Orgánica Policial, que cambió en el artículo 25 de la 19.315 el artículo que refiere a las funciones de las comisarías. Por eso, de que esa fue la frutilla que se puso sobre la torta. Entonces, debilitó el dominio territorial que se ejercía a través de las comisarías. Yo hasta el 2014 era policía, y el reclamo de toda la vida a los gobiernos colorados, al gobierno del Partido Nacional y al Frente Amplio fue: necesitamos más personal en las seccionales,
necesitamos más medios para recurrir. Cuando vino el Frente Amplio, lo que hizo fue incrementar personal y incrementar medios técnicos y de patrullaje, pero debilitó la comisaría. Y pongo un ejemplo como para que se entienda. Si estamos hablando de salud, ¿qué preferís? ¿Tener ambulancias que concurran rápidamente al evento para atender a los heridos en accidente o un hospital con una buena emergencia y policlínica? El Frente Amplio priorizó la ambulancia y debilitó las policlínicas. Entonces lo que se necesita es potenciar las dos cosas en el mismo sentido porque se complementan y son necesarias. Ese es el quid de la cuestión. En esta administración lo que se ha hecho está bien, pero no se domina el territorio de una forma más personalizada. El policía debe conocer su jurisdicción como si fuera su propio barrio y defender al vecino que pasa y lo recorre una vez al día como que fuera su propio vecino familiar. Y ese sentido de compromiso personalizado entendemos que no se está cumpliendo en la medida que se podría, que se cumplió, pero que se podría haber hecho mejor. Sí, tenemos pocos minutos y hay muchos temas. Algunos puntos. Estamos de acuerdo con Cabildo en que la unidad básica operativa es la seccional policial. Lo hemos hecho. Hemos aumentado, por ejemplo, en Montevideo 30%. La diferencia que tenemos seguramente es en las velocidades, pero estamos orientados en la misma dirección. Hablabas de las fases de la actuación policial. A ver, para nosotros la seguridad es convivencia y supone un accionar integral del Estado. No es solo la policía, no es solo el Ministerio del Interior. Por eso, educación, la reforma educativa es la herramienta más redistributiva de oportunidades y este gobierno lo ha hecho. Ha hecho centros integrales como el de Casaballe. O sea, estoy absolutamente de acuerdo en la prevención. No niego eso. Al contrario, estoy de acuerdo en eso. Pero hay lugares donde hay focos de violencia y focalizadamente hay que actuar así primero, bajar la violencia para que sea efectiva realmente esa prevención, porque la prevención no es retroactiva. Entonces ¿estás de acuerdo con las medidas que proponíamos? O sea, muchas de las medidas las estamos implementando. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Se aumentaron la cantidad. No sé si el sentido es debatir, pero lo podemos sacar 150 comisarías, subcomisarías, destacamentos fueron reabiertos. Sí, está bien. Jerarquizamos y queremos jerarquizar aún más la figura del comisario. Estamos absolutamente de acuerdo. Lo que pasa que pasar del desastre que teníamos en 4 años con 2 años de pandemia, entenderás que es un proceso. Es como construir un puente. Hasta que el puente siempre va a servir para cruzar el río. Lo tenés que terminar. Un puente por la mitad es un puente por la mitad. Entonces, yo comparto la dirección. Quizás la diferencia es en las velocidades. Yo te pregunto una cosa. ¿Capaz que querés cortar? No es que quiera cortar, que Diego Sanjurjo quiere decir algo y tenemos poco tiempo, básicamente nada. Le hago cortita. Rápido. Lo que decimos nosotros en cuanto a implementar las medidas de seguridad en territorio es el tiempo de permanencia. No alcanza con pacificar. Estoy de acuerdo. No alcanza con pacificar el Villa Española o el Cerro Norte por una semana y después irnos. Estoy de acuerdo. Esa es la medida. O sea, una de ellas, pero hay unos cuantos. Y estoy de acuerdo. Vamos arriba. Yo como les digo, yo estoy de acuerdo en las medidas, en seguir incrementando nuestra fuerza. O sea, en estos 4 años ingresaron 4.000 funcionarios policiales. Adquirimos más de 1.200 vehículos policiales. Instalamos más de 7.000 cámaras. Duplicamos las que había cuando llegamos en 5 años, ¿no? Y así podríamos seguir y seguir y seguir. Y hay que seguir. Hay que seguir haciéndolo. Hay mucho espacio de mejora. Ahora, ¿hay algún centro de tratamiento para personas adictas hoy en Cerro Norte? ¿Hay algo? No hay nada. No hay absolutamente nada, ¿no? Y si hay algo, está lejísimos, ¿no? Nuestras cárceles, ¿logran rehabilitar a las personas? No, hemos hecho esfuerzos. Hemos hecho esfuerzos. Se ha invertido $20 millones para un plan que no había. No lo dudo, estuvo fantástico. Adicciones y salud mental. Estuvo fantástico, Luis. No estoy criticando lo que hicimos nosotros. No lo estoy criticando lo más mínimo. Es que por eso, pero parece que no se hizo y se hizo. Se hizo más en que cárceles cosas que no se hicieron nunca. Entonces, déjame hablar. Sí, pero tenés que decir las cosas como son. Estoy diciendo como son. Esto no es una crítica de esta gestión. Lo que yo estoy diciendo es cómo ir para adelante. Podemos ir para adelante de 3 maneras, me parece a mí. Una opción es la del Frente Amplio, que nadie sabe la cual es y la persona no quiere venir a debatir, así que
creo que va a ser volver al 2005, donde no había plan y bueno, pasó lo que pasó. Otra opción es seguir simplemente por la pata represiva de ir aumentando. Nosotros creemos que es hora también de priorizar la otra pata, que se ha hecho mucho en este gobierno, más que nunca, pero estamos muy lejos, estamos de acuerdo que estamos muy lejos. O sea, lo que hemos hecho en cárceles, todos los gobiernos, este en particular, ha intentado hacer cambios, pero estamos muy lejos, ¿no? La razón por la que en otros países uno puede caminar por la calle segura no es porque hay un policía en cada cuadra, no es por eso, es porque no hay tantas personas dispuestas a delinquir. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque hay una cantidad de carencias que acá tenemos que en esos países no tienen, porque se encara de manera integral, interinstitucional, ¿no? Me parece que un programa de acá adelante, una política de acá adelante, tiene que tomar en cuenta ambas cosas. Eso, tenemos que cerrar, por hoy. Los vamos a volver a convocar, por supuesto, todavía tenemos tiempo para octubre y noviembre. Tienen un lindo desafío como ojalá coalición. Venga al frente, como dijo en octubre, Diego, porque realmente hubiera sido muy lindo compartir con la contadora Valverde, a quien aprecio y respeto, y lamento mucho que no haya estado dispuesta a compartir con nosotros el intercambio. Muchísimas gracias por hoy. Gracias a ustedes. Vamos a la primera pausa y ya venimos.